Capítulo 1. La sala que lo cambió todo. Entré a esa reunión con el proyecto más importante de mi carrera bajo el brazo. Salí de ella con 2 noticias que ninguna de las 2 pedí. Pero voy demasiado rápido. Déjenme empezar por donde empiezan estas cosas. Por el principio, que siempre es más simple de lo que parece cuando ya sabes cómo termina. Me llamo Daniel Mora. Tengo 24 años y vine a esta ciudad con una beca de investigación, una maleta mediana, y el tipo de ambición que solo tiene la gente que creció sabiendo que nadie le va a dar nada que no se gane con trabajo. Llevo 2 años en el Grupo Reyes Internacional como analista de estrategia. Llevo 4 meses liderando el proyecto de expansión al sector sur que nadie quería porque era complicado y yo era el único que no tenía suficiente antigüedad para decir que no. Y llevo 3 meses en algo con Alejandro Reyes, director de operaciones, que no tenía nombre oficial pero que yo leía como algo real. Debería haberle pedido que lo nombraran. Eso lo entiendo ahora. Esa mañana me desperté temprano. Repasé la presentación 3 veces. Me arreglé con más cuidado del habitual porque Lucas me había dicho que las primeras impresiones en las juntas de socios duraban más que los resultados. Y Lucas llevaba 5 años en la empresa y generalmente tenía razón en las cosas que importaban. El aroma de Alex todavía estaba en mi almohada. Madera oscura, cuero, algo que siempre había olido a decisión tomada. Mi biología traidora lo registró antes de que yo terminara de despertarme, como hacía siempre, sin pedirme permiso, orientándose hacia ese aroma con una certeza que llevaba 3 meses sin poder controlar del todo. Lo aplasté. Me tomé el café. Fui a la reunión. La sala de juntas del 10º piso tenía capacidad para 40 personas y ese día estaba ocupada en las 3/4 partes. Socios externos, directores de departamento, el equipo de relaciones internacionales que había volado desde la central. 30 personas, aproximadamente, con el tipo de trajes que cuestan más de lo que yo ganaba en un mes. Me senté en el lugar que me habían asignado, hacia el lateral, no en la cabecera, que era donde estaban Alex y los socios principales. Eso no me pareció raro. Era un becario con 2 años de antigüedad presentando ante una junta de socios. El lateral era lo correcto. Alex estaba al fondo de la sala cuando entré. Lo vi antes de que él me viera a mí. Y por un segundo, solo un segundo, me permití mirarle la cara con la misma libertad con que la miraba cuando estábamos solos. La mandíbula afilada. Los ojos oscuros con esa manera de procesar el mundo que yo había aprendido a leer en 3 meses como quien aprende un idioma nuevo. Me vio. Asintió brevemente. Eso también debería haberme dicho algo. Un asentimiento de jefe a empleado, no de una persona a otra. Pero llevaba 3 meses interpretando las señales en el sentido que quería verlas, así que lo guardé y esperé mi turno. La reunión empezó a las 10 en punto. Los primeros 40 minutos fueron otros departamentos. Cifras, proyecciones, el lenguaje corporativo que aprende a fluir cuando lleva suficiente tiempo en este mundo. Yo escuché con la mitad de la atención y repasé mis slides con la otra mitad. A las 10:45, Alex anunció el proyecto de expansión sur. Levanté la cabeza. Empezó a hablar. Los resultados preliminares, la metodología, el cronograma de implementación. Todo lo que yo había construido en 4 meses de trabajo, de noches largas, de reuniones que terminaban a medianoche y empezaban de nuevo a las 7 de la mañana. Esperé a que dijera mi nombre. No lo dijo. Siguió hablando. Le atribuyó el diseño metodológico al equipo de Rodrigo Santos, el socio externo que había estado en 2 reuniones de 3 horas sobre el proyecto y que había aportado fundamentalmente la firma en un documento. Habló de los resultados como si hubieran surgido de una colaboración de departamentos que yo no recordaba haber tenido. Mi nombre no apareció una sola vez. Miré a Lucas desde el lateral. Lucas me miraba a mí con una expresión que no era sorpresa, era la expresión de alguien que está viendo algo que esperaba y que deseaba no tener razón. Levanté la mano. Perdón, dije. Creo que hay un error en la atribución del nadie te preguntó a ti. 4 palabras. Dichas por Alex, con la voz plana que usaba cuando cerraba un tema en las reuniones. Sin mirarme. Ya pasando al siguiente punto de la agenda como si yo no hubiera hablado. 30 personas en la sala. El calor me subió a la cara tan rápido que no tuve tiempo de prepararlo. El tipo de calor que no es vergüenza exactamente, es la combinación de vergüenza y confusión y algo más profundo que todavía no tenía nombre en ese momento. Lucas intentó decir algo. Lo callaron también más suavemente con el tipo de cortesía que se usa para las personas que tienen algo de poder pero no suficiente. Seguí sentado en mi silla. No me levanté.
No salí. Porque tenía 24 años y una beca que dependía de este trabajo y porque en ese momento mi cuerpo no supo hacer nada más que quedarse quieto y esperar que terminara. La reunión continuó. Yo seguía ahí en el lateral, con mis slides sin presentar y mis 4 meses de trabajo sin nombre y el aroma de madera oscura, y cuero llegando desde el fondo de la sala y mi biología traidora haciendo lo que siempre hacía, respondiendo a ese aroma incluso cuando yo tenía todas las razones del mundo para no hacerlo. Fue 20 minutos después. La puerta de la sala se abrió. Una mujer de bata blanca entró con una tableta en la mano, buscando visualmente algo o alguien. La doctora, Carmen del Seguro Corporativo. La había visto antes en el pasillo de médicos del edificio. Tenía esa expresión de las personas que están en el lugar equivocado pero todavía no lo saben. ¿El señor Mora?, dijo, al espacio general. ¿Daniel Mora está aquí? Levanté la mano, automático. Costumbre de 2 años respondiendo cuando alguien llamaba mi nombre. Perfecto, consultó su tableta. Señor Mora, los resultados del análisis de rutina que solicitó la semana pasada. Todo en orden, sin anomalías relevantes, salvo que la prueba de embarazo resultó positiva. Aproximadamente 6 semanas. Levantó la vista con una sonrisa profesional. Enhorabuena. Silencio. El tipo de silencio que tiene textura. Que se puede tocar. 30 personas. La misma sala. Las mismas 30 personas que habían escuchado nadie te preguntó a ti hace 20 minutos. Pensé, esto no está pasando. Pensé, voy a despertar. Pensé en todas las mañanas de las últimas semanas en que me había sentido raro y lo había atribuido al estrés y al café y a las noches sin dormir suficiente. Pensé en el análisis de rutina que había pedido casi por descuido, porque llevaba meses sin hacerme nada y el médico había insistido. 6 semanas. No lo había sabido ni yo. Y ahora lo sabían 30 personas en una sala de juntas corporativa. Levanté los ojos. No quería mirar hacia el fondo de la sala. Lo hice de todas formas, porque hay cosas que el cuerpo hace sin consultarle a nadie. Alex me miraba, con una expresión que no supe leer. No en ese momento. Quizás nunca. Me puse de pie. Recogí mis slides. Mis 4 meses de trabajo sin nombre. Mi proyecto sin autor. Y salí de la sala sin decir nada, porque algunas situaciones no tienen respuesta que esté a la altura y lo mejor que puedes hacer es no intentarlo. Afuera, en el pasillo, apoyé la espalda contra la pared y cerré los ojos. 6 semanas. No sé cuántas semanas tiene un embarazo en el momento en que decide destruirte la vida. Iba a descubrirlo muy pronto. Bienvenidos a Historias BL. Si son nuevos aquí, presionen suscribirse para más historias como esta. Ahora siéntense, relájense, y déjenme contarles la historia de Daniel Mora. El hombre que entró a la reunión más importante de su carrera y salió con 2 noticias que no pidió ninguna de las 2. Capítulo 2. Lo que no pregunté esa noche. No fui a casa de Alex. Por primera vez en 3 meses, no contesté su llamada. No porque fuera valiente, porque no me quedaban palabras. El día me había vaciado de una manera que no tenía precedente, y lo único que podía hacer era llegar a mi apartamento, sentarme en el suelo junto a la cama, y dejar que el silencio pesara lo que necesitaba pesar. Pensé en los 3 meses. Las noches en su departamento, las conversaciones de madrugada. La manera en que me miraba cuando creía que yo no lo notaba, no como jefe, no como socio, como algo diferente que yo había estado nombrando en mi cabeza con palabras que claramente no eran las correctas. Pensé en 4 meses de proyecto. En las noches que no dormí. En las metodologías que construí desde cero porque nadie había hecho ese análisis antes, y yo tuve que inventar el camino mientras lo caminaba. Y pensé en 6 semanas. En algo creciendo adentro de mí que no sabía que estaba ahí. Que había estado ahí durante todo ese tiempo mientras yo presentaba análisis, iba a reuniones, y creía que lo más complicado de mi vida era mantener una relación no oficial con mi jefe. Lloré esa noche. No de manera ordenada, del tipo de llanto que sale cuando tienes demasiado para procesar y el cuerpo decide que ya no más, que algo tiene que salir por algún lado, y elige ese. Lloré por el proyecto y por la frase y por las 6 semanas y por la cara de Alex, que no supe leer y que de todas formas me dolió. Y cuando terminé de llorar me limpié la cara y me pregunté qué iba a hacer. Lucas llegó sin avisar a las 9 de la noche con una bolsa de comida tailandesa que nadie le había pedido. Así era Lucas. Aparecía cuando se necesitaba y nunca preguntaba si era un buen momento porque sabía que si preguntaba la respuesta iba a ser no y de todas formas necesitaba estar ahí.
Dejó la comida en la mesa, se sentó. No habló durante los primeros 10 minutos, que era su manera de decir que podía hablar cuando quisiera y que no pasaba nada si no quería. Al final fui yo quien empezó. ¿Sabías que iba a pasar algo así? No sabía qué. Sabía que algo. ¿Por qué no me dijiste? Lucas me miró con la paciencia de alguien que ha tenido esta conversación muchas veces en su cabeza antes de tenerla en voz alta. Porque no había nada concreto. Y porque tú habrías encontrado una explicación que lo justificara. Causa. Posa. Lo habrías hecho, Dani. Tenía razón y lo sabía. ¿Qué hago con el embarazo? Taich. Lo que decidas tú. Nadie más. Y con él. Lucas dejó los palillos. Él te eligió. Lo dijo despacio como quien pesa cada palabra. Luego te cambió por lo que pensaban de él. Eso no es amor, Dani. Eso es cobardía con buena excusa. No respondí de inmediato. Porque una parte de mí quería discutirlo y otra parte, la parte más honesta, sabía que Lucas no se equivocaba. ¿Y el bebé? Dije al final. El bebé no tiene nada que ver con él. El bebé es tuyo. Esa noche me dormí en el sofá con la comida tailandesa a medias y la cabeza llena de cosas para las que todavía no tenía respuesta. A la 1 de la mañana, alguien tocó la puerta. 3 golpes. Espaciados. El tipo de golpes que dan las personas que han calculado exactamente cuánta fuerza usar para que se escuche sin asustar. El aroma llegó antes que nada. Madera oscura y cuero por debajo de la puerta inconfundible. Mi biología traidora respondió antes de que yo terminara de incorporarme del sofá, orientándose hacia ese aroma con la certeza implacable de algo que no sabe olvidar aunque le ordenes que lo haga. Lo aplasté. Lo aplasté. No la abrí. Dani. La voz de Alex. Baja, sin el tono de jefe, sin la capa de control que usaba siempre en espacios compartidos. Sé que estás ahí. No dije nada. Por favor. Por favor. 3 meses juntos y no recordaba haberle escuchado esa palabra antes. Siempre había sido afirmaciones, decisiones, certezas. Por favor era nueva. Por favor tenía algo adentro que no reconocí de inmediato y que no supe si creer. No abrí esa noche. Escuché sus pasos alejarse. El ascensor. El silencio del pasillo recuperando su forma habitual. Me quedé parado junto a la puerta durante varios minutos más con el aroma todavía presente y mis instintos de Omega diciéndome cosas que no estaba listo para escuchar. Al día siguiente pedí cita con recursos humanos. No para quejarme. Para entender qué pasaba con mi situación, el embarazo, el contrato, la beca. Necesitaba saber en qué terreno estaba parado antes de poder decidir cualquier otra cosa. Me confirmaron la cita para el día siguiente a las 11. Esa tarde le escribí a Alex. Mañana a las 11. No tienes que venir. No respondió con palabras. Solo, ahí estaré. No le había invitado. De todas formas lo hizo. Eso también era información. Todavía no sabía qué hacer con ella. Capítulo 3. Lo que dijo y lo que no dijo Alejandro Reyes llegó a la reunión de recursos humanos que yo había pedido. No lo había invitado. Vino de todas formas. Eso también era información. Lo vi cuando entré a la sala. Ya estaba sentado al lado de la silla que claramente habían dejado para mí, no en la cabecera, no en el lugar de poder. En el lateral, igual que yo iba a estar. Eso también era información. Mi biología traidora hizo lo de siempre. El aroma de madera oscura y cuero llegó antes de que terminara de cruzar la puerta y algo en mis instintos se orientó hacia él con una claridad que no pedí y que no sabía cómo detener. Lo aplasté. Me senté. La responsable de recursos humanos explicó el procedimiento. Protocolos de embarazo para empleados Omega. Licencias, ajustes de contrato, garantías. Lo escuché con la mitad de la atención. La otra mitad estaba en la silla de al lado, en el aroma que me rodeaba, en la pregunta que llevaba 2 días sin hacerle. Cuando la responsable salió para imprimir algo, Alex habló. Me equivoqué, dijo. Nada más. Solo eso. Esperé. Esperé la explicación larga, la justificación, el contexto que iba a cambiar el peso de lo que había hecho. En 3 meses de conocerlo había aprendido que Alex Reyes raramente usaba más palabras de las necesarias. Pero esta vez necesitaba más de 3. ¿Eso es todo? Taich, no. Bajó la vista un momento. Solo un momento. No hay manera de decir lo que lo justifique. Así que lo único que puedo decir es que me equivoqué y que lo supe en el momento en que lo hice. Y aún así lo hiciste. Aún así. El silencio entre esa respuesta y la siguiente fue de los que tienen peso propio.
¿Por qué? Daich. Alex tardó. Rodrigo Santos hizo un comentario antes de la reunión. Sobre tú y yo. Sobre lo que pensaría el directorio de que el director de operaciones tuviera una relación personal con un empleado subalterno. Posa. Me entró el miedo. Y cuando me entró el miedo hice lo que me enseñaron a hacer. Protegerme. Otra pausa más larga. No pensé en lo que te costaba a ti. Pensé en lo que me costaba a mí. Y eso no tiene disculpa. No lo disculpaba, pero lo explicaba. Y a veces entender por qué alguien hace algo no borra el daño que hizo, pero te cambia la manera de mirarlo. No lo decidí esa mañana, pero lo registré. Lo que pasó con Rodrigo Santos ocurrió al final de esa reunión. Íbamos saliendo. Alex delante y yo detrás. El pasillo del 10º piso, el mismo de siempre. Rodrigo Santos apareció desde la sala de conferencias con la carpeta bajo el brazo y el tipo de sonrisa que usan los hombres que creen que el poder les da derecho a comentar cualquier cosa. Bryce. Nos vio a los dos. Sus ojos fueron directamente a mí, luego a mi vientre todavía plano, nada visible, pero él sabía porque 30 personas sabían. Situaciones complicadas, ¿verdad? Lo dijo como quien hace una observación neutral. Tipo de crueldad que no necesita alzar la voz. No llegué a responder. Alex se puso delante de mí. No de manera dramática. Solo un paso el suficiente para quedar entre Rodrigo y yo. Lo que dijo Alex en ese pasillo no voy a repetirlo aquí porque algunas cosas son privadas. Lo que sí voy a decir es que fue breve, fue directo, y fue exactamente lo que yo habría querido decir si hubiera tenido el vocabulario y la posición para hacerlo. Rodrigo Santos no volvió a hacer comentarios en mi presencia. Alex se giró hacia mí. Su aroma había cambiado, el cuero seguía ahí pero más cálido, más suave, algo adentro de ese aroma que no le había olido antes, y que mis instintos registraron antes de que yo pudiera preparar ninguna respuesta. ¿Estás bien?, dijo. Sí. Hice una pausa. Gracias. No me agradezcas eso. ¿Por qué? Porque debía haberlo hecho antes. Lo de antes y lo de hoy. Me miró directamente. No te pido que lo olvides. Solo que me dejes intentarlo. Bajamos en el ascensor en silencio. En la planta baja, antes de que las puertas se abrieran, dije lo que llevaba 2 días guardando. ¿Por qué no me avisaste? Si ibas a hacerlo, ¿por qué no me dijiste algo antes de la reunión? Alex miró el panel del ascensor. Porque si te lo decía, tendrías que decidir si aceptabas o no, y tenía miedo de que no lo aceptaras. Pursa. Así que decidí por ti. Otra pausa. Que es exactamente lo que no debía hacer. Las puertas se abrieron. Salí primero. Dani. Me giré. Dame tiempo, dijo Alex. Solo eso. Tiempo para demostrarte que puedo elegir diferente. 3 meses antes le habría dicho que sí sin pensarlo. En ese momento necesité pensarlo. Lo que me dije a mí mismo fue, 1 semana. Le doy 1 semana para que demuestre que las palabras son reales. Y si al final de esa semana son solo palabras, me cuido solo. Ya lo he hecho antes. 1 semana, dije. Asintió. 1 sola vez. Fui a casa. Capítulo 4. Aprender a no correr. No lo perdoné ese día. Eso sería demasiado fácil para los dos. La herida era real y las heridas reales necesitan tiempo, no solo palabras, aunque las palabras sean las correctas. Lo que hice fue darle lo que me pidió, tiempo para demostrar que esta vez iba a elegir diferente. La primera semana, Alex apareció en mi apartamento todas las tardes. No con flores, eso habría sido el gesto fácil, el que cubre la distancia sin cruzarla. Apareció con información. Con preguntas reales sobre el embarazo de Omega masculino que claramente había investigado. Con la concentración metódica de alguien que está aprendiendo algo que no sabe y que necesita saber porque importa. El primer día me trajo 3 folletos médicos y una lista de preguntas para la próxima cita con el ginecólogo. ¿Los leíste tú?, le pregunté. Sí. ¿Todos? 2 veces. Debería haberlo mandado a casa. Le hice café. Lucas apareció el tercer día sin avisar, como siempre, y encontró a Alex en mi cocina preparando café porque ya sabía dónde estaba todo. El silencio entre los dos fue corto pero denso. Lucas lo miró con la evaluación de alguien que presenció la reunión y que no tiene ninguna razón para olvidarlo. «Tú eres el que dijo nadie te preguntó», dijo Lucas. «Sí», dijo Alex. «¿Y ahora estás en su cocina?» «Sí». Lucas me miró a mí. Luego volvió a mirar a Alex. «Dani decide», dijo. «No tú, no yo». Una pausa. ¿Entendido? Entendido, dijo Alex. Lucas asintió. Tomó el café que Alex ya había servido para él también, que era otra información,
y se sentó a la mesa como si nada. Esa tarde los dos se quedaron hasta las 9. Hablaron al principio con la incomodidad de dos personas que saben que comparten algo importante sin haberse elegido para compartirlo, y luego con la naturalidad que va apareciendo cuando las personas tienen más en común de lo que esperaban. Cuando Alex se fue, Lucas me miró. Está aprendiendo, dijo. ¿Eso es bueno o malo? Depende de si sigue haciéndolo cuando no sea conveniente. La primera ecografía fue un jueves a las 4 de la tarde. Fui solo. Así lo había planeado. Era mi cuerpo, mi embarazo, mi decisión. Alex estaba en la sala de espera cuando llegué. No lo había invitado. Había venido de todas formas. Se levantó cuando me vio. No dijo nada, solo esperó, con esa manera suya de ocupar el espacio sin tomarlo. No tienes que entrar, le dije. Ya lo sé, dijo. Quiero. Lo miré durante un momento. Primera vez que le dejaba elegir sin que me costara algo. Entra, dije. La sala de ecografías tenía esa luz tenue que parece diseñada para que todo se sienta más íntimo de lo que quieres que sea en ese momento. La técnica preparó el equipo sin hacernos preguntas sobre nuestra relación, que agradecí. Me recosté. El gel frío en el vientre. La sonda. Y entonces el sonido. Rápido, constante, pequeño. El latido. No estaba preparado para lo que sentí en ese momento. Había pasado una semana procesando el embarazo como una circunstancia, como un factor nuevo en una ecuación complicada, y de pronto ese sonido convirtió la circunstancia en algo con latido propio, y ya no hubo manera de mantenerlo en la categoría de abstracto. Lloré. Sin ruido, sin drama, las lágrimas simplemente aparecieron porque no encontraron ninguna razón para no aparecer. La mano de Alex encontró la mía. No la busqué yo. No la pidió él. Simplemente estaba ahí, firme y caliente, y yo la sostuve sin pensarlo porque en ese momento era lo único sólido en la habitación. ¿Estás bien?, dijo Alex muy bajo. Sí, dije. Y esta vez era verdad en otro sentido. ¿Y tú? Tardó un segundo. No, dijo. Todavía no, pero creo que voy a estarlo. El aroma de madera oscura y cuero estaba por toda la habitación, mezclado con el gel frío y el sonido del latido. Y mis instintos de Omega hicieron algo que no habían hecho desde la reunión. Se relajaron. Solo un poco. Solo ese momento. Pero lo hicieron. No lo aplasté esta vez. Lo dejé estar. En el camino de vuelta caminando porque la clínica estaba a 10 minutos y ninguno de los dos propuso otra cosa, Alex me preguntó algo que nadie me había preguntado todavía. ¿Qué sientes tú? No sobre la situación. Sobre él. Una pausa. O ella. Lo pensé con honestidad. Miedo, dije. Y algo más que todavía no sé nombrar. Bueno o malo ese algo más. No lo sé todavía. Lo miré de lado. ¿Tú? Alex miró hacia adelante durante un momento. Lo mismo dijo. Exactamente lo mismo. Seguimos caminando. El aroma a nuestro lado todo el tiempo, cálido y constante. Y mis instintos diciéndome cosas que ya no aplastaba del todo. Capítulo 5. Cuando alguien te elige de verdad hay una diferencia entre alguien que te pide perdón y alguien que cambia. Alex Reyes llevaba 3 semanas intentando enseñarme cuál era cuál. No de manera dramática, sin grandes gestos ni declaraciones que llenaran el espacio, con cosas pequeñas y constantes que se acumulan de una manera que es más difícil de ignorar que cualquier discurso. Aprendió cómo me gustaba el café. No lo memoriza, lo anotó en el teléfono la primera vez que lo hice en su presencia. Cuando llegaba y yo tenía náuseas, no preguntaba qué necesitaba, buscaba lo que sabía que ayudaba y lo ponía a disposición sin hacer un evento de ello. Cuando Lucas estaba, no intentaba ganárselo con gestos. Solo estaba presente, respondía cuando le hablaban, ocupaba el espacio sin tomarlo. Eran cosas pequeñas. Las cosas pequeñas son las que no se pueden fingir durante mucho tiempo. La junta directiva ocurrió sin que yo supiera que iba a ocurrir. Me lo contó Lucas. Alex había solicitado una reunión de revisión del proyecto de Expansión Sur. Había presentado el análisis completo, desde la metodología inicial hasta los resultados actuales, con mi nombre en cada página, en cada slide, en cada sección donde mi contribución había sido determinante. Cuando Rodrigo Santos intentó el comentario habitual, Alex lo cortó. Lucas me lo repitió de memoria, que era su manera de decirme que lo había memorizado porque sabía que iba a importar. El señor Mora es el mejor analista que tiene esta empresa. Su situación personal no es relevante para su capacidad de trabajo. Lo que sí es relevante es que yo cometí un error al no reconocer su contribución públicamente. Eso no va a volver a pasar. ¿Y Rodrigo?, pregunté. Se quedó callado. Lucas hizo una pausa.
Alex no te lo va a contar. Lo hizo y no lo va a mencionar. Eso importó más que si me lo hubiera contado. La diferencia entre hacer algo para que te vean hacerlo y hacer algo porque es lo correcto no siempre es visible desde afuera. Pero desde adentro se siente distinto. Desde adentro se siente como la diferencia entre una promesa y una acción. Le pregunté esa noche. Estábamos en mi apartamento. Lucas se había ido temprano, que era su manera de darnos espacio cuando decidía que lo necesitábamos.